Muy bien, licenciada. Me alegro mucho. Solo lo voy a admitir. Estamos todos, casi estamos conectados. Buenas tardes, compañera, compañeros, bienvenidos. Bueno, según lo explicado en la clase anterior y el sistema que vamos a utilizar, pues les comenté que a su plataforma Classroom se suben las guías que son explicadas el día de la clase, ¿verdad? O sea, los subo cerca del mediodía, ustedes pueden imprimirlas o guardarlas en sus dispositivos celulares y ya es nuestro material que tenemos para desarrollar o explicar aquí en la clase. El día de hoy tenemos 5 guías, no sé si ustedes ya las tienen ahí a mano. Tenemos una guía conceptual número 1 con el tema de el derecho civil, hoy vamos a estudiar qué es el derecho civil, la codificación, la compilación y la estructura del Código Civil básicamente, y por eso es que yo les pedí para hoy el Código Civil. A partir de hoy, por favor, su Código Civil siempre a mano. Siempre, 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 porque no podemos estar en una clase de derecho civil si no tenemos nuestro principal instrumento, el Código Civil. De ahí su importancia, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Ustedes van a ver que hay mucha relación con los cursos anteriores cuando estudiamos el derecho civil, porque también ustedes acaban de estudiar el curso de derecho romano, ¿verdad? Y el derecho civil, y ahí tiene su origen. Entonces, en cuanto a su origen, ya sabemos que el derecho civil se origina del derecho romano con Justiniano, que lo caracterizó como el derecho de la ciudad, es decir, de los ciudadanos romanos, ¿se recuerda? Lo contrapone al jus gentium, o sea, el derecho común a todos los pueblos en relación a Roma. Al principio, pues fue concebido como todo el derecho de un pueblo, público y privado, comprendía, ¿verdad? No había esa separación. Ya en la Edad Media, entonces el jus civile ya no significa el derecho de una ciudad, significa nada más en sentido estricto derecho romano, con influencia notoria en toda la época. En la edad moderna, entonces ya el derecho civil deja de comprender lo público y lo privado, porque al principio era un todo, ¿verdad? Y ya logra separarse paulatinamente para quedarse como un derecho civil esencialmente como un derecho privado. El derecho civil es considerado como la rama del derecho privado, común a todos los hombres y mujeres, que regula sus relaciones como seres humanos, como miembros de una familia y sujetos también a un patrimonio. Y por eso es que tiene relación el derecho civil, obviamente, con su código civil. Vamos a ver que en el Código Civil, pues estudiamos la familia, estudiamos las relaciones humanas de una persona y también a una persona en relación a su patrimonio. Por eso es que ahí vamos a ver contratos para adquirir la propiedad, para venderla, para cederla, para grabarla, ¿verdad? Y todos los temas relacionados con el derecho de familia, como el matrimonio, la unión de hecho, la separación, el divorcio, la filiación, la patria potestad, la tutela, en fin. Entonces, se incluyen las regulaciones en el derecho civil, la regulación de los bienes y sus relaciones interpersonales, pero de carácter pecuniario y primado, ¿verdad? Y también la liquidación de su patrimonio para después de su muerte. O sea, no solo son sus derechos y obligaciones que adquirimos como seres humanos, ¿verdad? En relación a una familia, en relación a un patrimonio, sino que también vamos a ver en el derecho civil la forma de regular todos esos derechos, bienes y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Por eso es que para
cada estudio dentro del derecho civil hay un libro específicamente dedicado para el mismo. Ustedes tienen ahí su guía conceptual número 1 y ahí vemos el origen, pues es lo que acabamos de comentar. Se origina del derecho romano, el jus civile, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos romanos, en contraposición, repito, al jus gentium, que era el derecho de todas las personas, de todas las personas que no eran romanas. Luego tenemos entonces ahí definiciones de derecho civil. Hay una más grande que la otra, pero que es de la lectura del mismo vamos a ver que significa lo mismo. No sé si alguien me quiere ayudar de los compañeros que estamos conectados a leer una de las definiciones que están ahí en la guía conceptual número 1. La primera, por favor. ¿Alguien que quiera? Solo uno. El fidio. Tú vas a leer la definición número 1, la primera, de ahí de la guía conceptual, el número 1, y Marilyn ya me hace favor de leer la segunda, ¿de acuerdo? Empezamos entonces. El fidio. Conjunto de preceptos que determinan y regulan las relaciones de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de intereses particulares, según Sánchez Román. Sí, Sánchez Román es el autor de esta definición del derecho civil. Vean ahí, relaciones, muchas gracias, de asistencia, autoridad y obediencia entre los miembros de una familia y los que existen entre los individuos de una sociedad para la protección de los intereses particulares. Por favor, tomen en cuenta que el derecho civil pertenece a la rama del derecho privado. Había mencionado a una compañera, ¿verdad? Por favor. Sí, licenciada. Con mucho gusto se lo leo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Derecho privado general que regula las relaciones más comunes de la vida, según Manuel Albadalejo. Según Manuel Albadalejo. El nombre parece trabalenguas. Muchas gracias, compañera. Vean, pues, ahí ya nos la va definiendo como un derecho privado general, fíjense, que regula qué cuestiones, las relaciones más comunes de la vida humana. Por eso es que en derecho civil vamos a estudiar a la persona, las clases de persona, a la ausencia, al domicilio, a todos los atributos de una persona también, como el nombre, domicilio, patrimonio, estado civil, todos esos elementos de la persona. Vamos a estudiar también la clasificación de las personas, a las personas jurídicas colectivas, y también vamos a iniciar la segunda parte del estudio de este curso de introducción al derecho civil, al curso de Derecho Civil 1, pues ya propiamente el tema de la familia, el tema de la tutela, patria potestad, matrimonio, unión de hechos, separación, divorcio, régimen económico del matrimonio, la adopción, todos esos temas, repito, propios de la familia. Entonces, ahí tienen ustedes dos definiciones de derecho civil. Vean que coinciden entonces en los aspectos más generales de la vida y que pertenecen a el derecho privado, ¿verdad? Tanto de la vida privada de una persona en sus relaciones como su relación con el patrimonio. Y le agregamos esto más porque nuestro Código Civil así lo tiene, el estudio de los bienes, de la regulación, mejor dicho, de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. En cuanto a los planes o sistemas del derecho civil, pues tenemos que cuando hablamos de planes o sistemas, se está refiriendo a un ordenamiento de las materias conforme a su contexto. De ahí que hay dos grandes planes o sistemas. Hay un plan romano-francés, que sus autores son los tratadistas romanos Gallo y Justiniano, y pues estudiaban de acuerdo a este sistema al derecho civil desde el punto de vista de las personas, las cosas y las acciones, pero las acciones enfocándose más al derecho procesal.
en cuanto al plan romano-francés. Luego hay un plan alemán, cuyo tratadista Savigny clasificó, o mejor dicho, ordenó el Código Civil en una parte general, en derechos reales, en derecho de obligaciones, el derecho de familia con el de sucesiones. El plan que sigue nuestro derecho civil guatemalteco es el plan romano-francés, ¿ya? Con algunas modificaciones, ¿verdad? Y adaptaciones, pero básicamente es el sistema que utiliza nuestra legislación y es el sistema que más importancia ha tenido por cuanto que ha influido en la mayoría de legislaciones. Tenemos entonces nuestra guía conceptual número 2, por favor. En la guía conceptual número 2 continuamos con el tema del derecho civil y ya tenemos entonces en la primera columna su ubicación. Tienen ahí sus guías, ¿verdad? Yo espero que sí. Ubicamos entonces, repito, al derecho civil dentro del derecho privado. ¿Y qué es el derecho privado? Pues seguimos con el conjunto de normas jurídicas, pero que regulan las relaciones entre los particulares, ¿verdad? Ahí tienen citado los autores que afirman esta definición, como Edgar Vaqueiro y Rosalía Buenrostro, autores mexicanos. Ahora bien, aparecen dos figuras más. Ya vimos los planes o sistemas en cuanto al derecho civil para la regulación, que como les repito, es el ordenamiento de las materias que conforman su contexto. Entonces ya tenemos claro que nuestro sistema civil, nuestra legislación civil, se basa en el sistema o plan romano-francés. No lo olviden, por favor. Pero además de eso, vamos a ver, porque yo se los he estado pidiendo desde la clase anterior, el Código Civil. ¿Y qué es un código? ¿Qué es la codificación? Ahí aparecen dos elementos más, la codificación y la compilación. Cuando hablamos de una codificación, estamos hablando de la reunión de todas las leyes de un país, pero en un aspecto limitado, es decir, que se refieran a una determinada rama jurídica bajo un solo cuerpo legal, presidido en su formación por unidad de criterio y de tiempo. Por eso es que tenemos nuestro Código Civil, tenemos un Código Penal, un Código Procesal Civil y Mercantil, un Código Procesal Penal, un Código de Comercio, un Código de Salud, un Código de Notariado, un Código de Ética. ¿Por qué? Porque se están reunidas las leyes, pero refiriéndose a una rama jurídica determinada, bajo un mismo cuerpo legal, en síntesis, ¿verdad? En Guatemala han existido 3 códigos civiles. El de 1877, esto es como antecedente, no es que les vaya a decir que vayan a leer ahorita el de 1877. El de 1933 y el de 1963, que es el que está vigente hasta este momento. Fue promulgado en septiembre de 1963 y entró en vigencia el 1 de julio de 1964. En julio va a cumplir ni más ni menos que 59 años. El Código Civil, entonces, se encuentra vigente desde el 1 de julio de 1964. ¿Pero en dónde está regulado eso? Bueno, hagamos el primer ejercicio con nuestro Código Civil, por favor. Busquemos el artículo 2178. Miren, ya con ese número ya saben que hay más de 2000 artículos en nuestro Código Civil. Busquemos el artículo 2178. Por favor. El Código Civil es un decreto ley, miren. Mientras buscan el artículo 2178, quiero contarles que el Código Civil es un decreto ley, es el decreto ley número 106. Número 106. Ahí lo van a ver ustedes, que el jefe de gobierno de la República en esa época, pues era Enrique Peralta Azurdia. Ya encontraron el artículo 2178, ya luego volvemos al inicio.
¿Ya lo encontraron? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Artículo 2178. Sí, Pablo, ¿me hagas el favor? Dice, decreto ley número 180. Este código entrará en vigor el 1 de julio de 1964. El suyo dice el 1 de julio, no dice el 1 de julio. Pablo. El mío sí dice así, licenciada. Gracias, Jennifer. ¿Pablo? Sí, licenciada, a mí me aparece 1 en número escrito de julio de 1964. Ah, sí. En el mío sí aparece. ¿Qué dice el Fidio? Sí aparece 1 de julio, licenciada. Sí, por eso yo sentí Ese código entrará en vigor el 1 de julio de 1964. 64, así es, el 1 de julio, exacto. ¿Alguien más que tenga el 1 de julio? Yo creo que no. Es el 1 de julio. Licenciada, el mío sí dice 1 de julio. 1 de julio. Oh, lo tienen diferente entonces. ¿No será que está el 1 con el cerito? No, está el 1 simple. 1 simple. Qué mal. Bueno, entonces... Licenciada, en el mío sí aparece. Así aparece, artículo 2178. Dice, reformado por el artículo 1 del decreto ley número 180. Este código entrará en vigor el 1 de julio de 1964. Así dice el mío. Y yo espero que los demás así lo tengan. Bueno, la cuestión es que entró el 1 de julio. Yo pienso que deben tener el 1 y ahí el cerito a la par. El 1 de julio de 1964. Pero lo promulgaron, vean, en 1963. Y tiene 2180 artículos. Pues ahorita estamos en el 2178, ¿verdad? ¿Van leyendo su código ahí? En el 2178 ya dimos que se encuentra la vigencia, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Va, porque después nos van a decir, ay, nosotros no vimos eso. Es un decreto ley, como les decía, del gobierno de Peralta Azurdia. Y volvemos al inicio, por favor. Después del índice, no sé cómo lo van a tener ustedes, pues ya nos dice decreto ley número 106. Y fue emitido en el gobierno, era jefe de gobierno de la República, Enrique Peralta Azurdia. Bueno, entonces ya estamos viendo cuándo entró en vigencia nuestro Código Civil, ¿verdad? Desde el 1 de julio de 1964. Hemos visto que es un decreto ley. ¿Cuándo se emiten los decretos leyes? Vamos a ver, esa es pregunta de introducción al derecho. ¿En qué periodos es que se emite decreto ley? Y no solo decretos, a ver. ¿En la sanción, licenciada? No, pero ¿en qué periodo de gobierno, digamos? Un decreto ley, ¿en qué periodo de gobierno se emite? Uy, y ya ganaron introducción al derecho 1 y 2, me imagino. ¿En estado de emergencia, licenciada? En un estado de emergencia. ¿Qué piensan los demás? Que no son normales, licenciada. ¿Perdón? En periodos que no son normales. Pero ¿cuál será un periodo no normal? ¿A qué se refiere? Cuando se viola la Constitución. ¿Será que cuando se viola un golpe de Estado? Cuando hay un gobierno de facto, es decir, hubo un golpe de Estado. Miren, ya van en su segundo año, tienen que tener vocabulario jurídico. ¿Cómo es eso que hay gobiernos anormales y gobiernos normales? Eso no existe. Vayan a estudiar. Tienen que leer mínimo la Constitución para que estén en este tercer semestre. Mínimo, ¿verdad?
Pues volvemos al artículo 2178, donde encontramos la vigencia del Código Civil, y vamos al 2179, 2180, vayan viendo ahí, hay artículos transitorios, y luego ya al finalizar dice, dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los 14 días del mes de septiembre. O sea, en esa fecha se promulgó y entró en vigencia casi como a los 9 meses, porque entró en vigencia en julio, no como a los 10 meses entró, de 1963. Vean ahí las firmas, jefe del gobierno de la República, nos dice presidente constitucional de la República, ¿verdad? Y entonces ya se emitió el código. Volvemos al código, al inicio del Código Civil. No sé si ustedes tienen el índice primero o el índice al final de su ley. Vean ahí. Al inicio, licenciada. Al inicio, licenciada. Bueno, entonces veamos. El índice lo vamos a ver primero, ¿verdad? Porque ya después vamos a ir ubicando el articulado en cada libro. Vean su índice. Empieza el libro primero de las personas y de la familia. Les digo que se vayan al índice porque es la forma normal de poder irse orientando en cuanto al Código Civil. Bueno, ¿ya ubicaron el libro primero? ¿Ya? ¿En su índice? Ya, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Ya sigan leyendo su índice. ¿Ya ubicaron el libro segundo? Vayan subrayándolo si quieren, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, se llama el libro segundo. Ya, licenciada. Bueno, a continuación seguimos viendo nuestro índice, el libro tercero de la sucesión hereditaria. ¿Ya? ¿Ya lo ubicaron? Pareciera que solo 3 o 4. Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. volver a la normalidad, porque fíjense que hay 145 conectados y les aseguro que tienen notas entre 80, 90 y 100 y ya ven que de 100 y pico, de casi 150 estudiantes no saben ni qué es un gobierno de facto. Fíjense bien, vayan tomando conciencia porque van avanzando, pero el conocimiento no es muy firme, ¿verdad? Luego vemos un libro cuarto. El libro cuarto se denomina del registro de la propiedad. Ya vamos a ir viendo el articulado de cada uno. Libro quinto, con el tema del derecho y las obligaciones, y el libro quinto tiene la característica que se divide en 2 partes. Bueno, regresamos entonces a nuestro Código Civil. Aquí estamos conociendo, ustedes ya van a conocer un código penal, un código civil, pero estamos empezando a conocer estos 2 primeros códigos. El Código Civil, que es el que van a estudiar en mi curso, vean, ya vimos que según el índice tiene 5 libros, ¿verdad? Y vamos a ir estableciendo de qué artículo a qué artículo abarca el tema de un libro. Cada libro tiene un nombre y el nombre debe utilizarse como tal, ¿verdad? Como tal. Entonces vean ahí, ya con su libro, con su código a mano, lean ahí. El Consejo de Ministros decreta el siguiente Código Civil. Veamos el libro primero. El libro primero, hoy sí, entren a su Código Civil, por favor. Ya, o sea, van avanzando. Ahorita ya no estamos en el índice. Ya estamos en el libro primero del Código Civil. Por favor, ¿se van ubicando? ¿Ya lo encontraron? Ya, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, muy bien. Vean cómo es. Gracias. Libro Licenciada, una pregunta. Permítame, Elfidio, las preguntas son al final. Por esta vez se lo voy a permitir, pero yo ya fui clara en la primera clase y parece que no estuvo. Abra su cámara y ahorita le resuelvo su pregunta. Por esta única vez. Ok. Sí, licenciada, solo quisiera saber si hay alguna razón por qué son libros. Y generalmente casi la mayoría
son artículos y aquí ahora presenta libros. Entonces esa era mi duda. No, sí, artículos tiene de todas maneras. Lo que pasa es que no me ha permitido usted avanzar, pero todos los códigos tienen artículos, ni modo, y no son leyes, pues. Tiene que ir a repasar Introducción al Derecho 2, el FIDIO. Sí, licenciada, pero casi la mayoría no tiene libros, solo artículos. Dígame usted de algún código que no tenga libros. Bueno, es el primero que leo, licenciada. Ah, bueno, entonces no afirme algo que no le consta. Y mejor seguimos, porque este tipo de interrupciones sí que está débil. Repito. Entonces, ya vimos en el índice que tiene 5 libros, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir viendo cada uno de los libros y vamos a ver el artículo, pero a esto se le llama codificación, a esta estructura que tiene una ley, ¿verdad? Esta estructura que se refiere a una determinada rama jurídica o una determinada rama del derecho y que por eso les decía que tiene sus libros específicos. El Código Civil, repito, tiene 5 libros, ¿verdad? Y ya lo vimos en su índice y ya lo vamos a entrar a ver respectivamente con su articulado, y de ahí la importancia. A eso se le llama codificación, ¿verdad? A la reunión de todas las leyes de un país en un aspecto limitado, porque ya en civil, solo civil, ¿verdad? En penal, solo penal. En el Código Procesal Penal, solo el proceso penal, porque también hay un Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo que se trata de hacer es reunir en un mismo cuerpo legal, ¿verdad? Esto es, repito, codificación, pero también existe la compilación. ¿Y qué es la compilación? Pues es una actividad que pretende o se encaminada a reunir textos legales, pero no relacionados a una rama jurídica en especial, sino que reúne textos legales, pero el fundamento ahí es un criterio cronológico, o sea, fechas, años, cómo avanzan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando les dije, Código Civil de 1877, Código Civil de 1933, Código Civil de 1963, ahí estamos hablando de una compilación de códigos, pero no de codificación, ¿verdad? Porque lo vamos haciendo conforme un avance cronológico, un ordenamiento de fechas. Ahí no importa que sean de civil, de penal, de laboral, ¿verdad? Ahí no. Lo que se está haciendo es reunir todos los textos legales. Ustedes pueden reunir, por ejemplo, su Código Civil con su Código Procesal Civil, su Ley del Organismo Judicial, su Código Penal con su Código Procesal Penal, su Código de Trabajo, en fin, ¿verdad? Eso es compilar. Ahora vamos a ver la estructura de nuestro Código Civil. En el índice ya vimos entonces que tiene 5 libros. Ahora avancemos. Quiero, por favor, y se los estoy advirtiendo, que deben llamar al libro por su nombre. Por ejemplo, vemos que el libro primero del Código Civil se llama De las personas y de la familia, ¿verdad? ¿Están viendo eso, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Libro primero, muchas gracias. Ya están en el libro primero, subrayen ahí. Libro primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro primero? De las personas y de la familia. Muy bien, su libro primero. Ahora bien, ¿en qué artículo empieza? En el artículo primero. Y ese libro todavía se organiza en títulos. El título primero es de las personas y el título segundo de la familia. Entonces, veamos, el libro primero se integra a partir del artículo 1 hasta al artículo 440. Vayamos buscando, por favor, avancemos en el código. Artículo 440. Vamos al 440.
A ver quién llega primero. Ay. Artículo 440. ¿Ya llegaron? Ya, licenciada. Ya, licenciada. Muy bien. Entonces ahí están en su artículo 440, es el párrafo 9 del registro de las personas jurídicas. ¿Alguien que me quiera leer el artículo 440, por favor? No puedes ir, ponémelo ahí, es que tengo que subrayar aquí. Es que ya Jennifer, gracias. Vamos, repito, ¿quién quiere? Pablo, ¿quieres leer el artículo 440? Y María Andrea, lees el 441, porque quiero que vean algo. 440, Pablo, por favor. Dice, artículo 440, las asociaciones que menciona el inciso tercero del citado artículo 15 presentarán para su inscripción copia simple certificada de sus estatutos, su reglamento y el acuerdo de su aprobación y del reconocimiento de su personalidad jurídica, documentos que quedarán en poder del registro. Ok, muchas gracias. Ahora el 441, por favor, vamos a ver cómo... Artículo 441, derogado. Derogado. Muchas gracias. ¿Quién leyó? Yo, licenciada. María Andrea. Pongan atención, muchas que ustedes solo se conectan y se ponen a hacer otras cosas. Por eso es que les vuelvo a preguntar. El artículo, por eso ahí, si ven su guía conceptual número 3, dice el libro primero de las personas y de la familia, tal cual es su nombre, ¿verdad? Del artículo 1 al 440. ¿Por qué? Porque el artículo 441, tal como lo leyó María Andrea, está derogado. Luego pasamos al libro segundo. Vamos al libro segundo, por favor. ¿Ya están en el libro segundo? Ya, licenciada. Ya, licenciada. Ya, licenciada. Ya, licenciada. ¿Cómo se llama ese libro segundo? De los bienes De los bienes de la propiedad y demás de la propiedad y demás de derechos reales. Excelente. Ese es el nombre del libro segundo del Código Civil. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El libro lo iniciamos ¿con qué artículo? 442. ¿Y cuándo termina? ¿En qué artículo termina? 916. ¿Quién quiere leer el 916? Sí, Luis Alfredo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Luis Alfredo, ¿va a leer o por qué levantó la mano? Luis Alfredo, le estoy hablando. Perdón, es que tengo problemas con mi internet. Vamos a ver, José Esteban, ¿quiere leer, por favor, el 916? Con mucho gusto. Artículo 916. Las disposiciones de la prenda común y de la hipoteca son aplicables a la prenda agraria o industrial en cuanto no contraríen su naturaleza y lo preceptuado en la Ley de Garantías Mobiliarias. Muchas gracias. Es que el tema de la prenda ya no se encuentra regulado en el Código Civil y ahora lo que existe es una ley específica que es la Ley de Garantías Mobiliarias. En el libro segundo del Código Civil vamos a ver todo el tema relacionado con el patrimonio de una persona, es decir, de los bienes, la propiedad, todos los derechos reales que se clasifican en derechos reales de goce y disposición, en donde tenemos la propiedad y sus formas especiales, y también tenemos los derechos reales de mero goce. Por eso ahí tienen el usufructo, uso, habitación, las servidumbres y los derechos reales de garantía, en donde encontramos regulado la hipoteca, esa sí se encuentra regulada en el Código Civil, y las garantías mobiliarias, porque ya no existe la prenda, que se regula por su ley específica, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Luego pasamos al libro tercero del Código Civil. ¿En qué artículo lo iniciamos? En el artículo 917.
Muy bien, gracias para los que participan porque quiere decir que sí están en clase, ¿verdad? Vean ahí, libro tercero. ¿Cómo se llama ese libro tercero? De la sucesión hereditaria. Muy bien, ese es el nombre entonces del libro tercero. Nada que sucesiones o que derecho sucesorio, no. Todos los libros tienen un nombre y el nombre del libro tercero es de la sucesión hereditaria. Empezamos entonces en nuestro artículo 917 y finalizamos ese libro en el artículo 1123. Vamos al 1123. A ver quién lee el 1123. Gerardo. Sí, licenciada. Licenciada, ¿me escucha? Yo le escucho, yo no sé por qué levantó la mano. No, sí, no, solo quería comprobarlo, perdón. Aquí está, artículo 1123. Sí, participación, partición suplementaria. Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, en la cual se observará las disposiciones anteriores. Ok, gracias. El libro tercero regula todo el tema del derecho sucesorio, es decir, regula el patrimonio de las personas que fallecen. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay bienes, hay derechos y hay obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y vamos a ver todos los efectos legales, por ejemplo, del otorgamiento de un testamento, del no otorgamiento de un testamento, o sea, de la sucesión intestada, quienes tienen derecho, quienes no, etcétera. Todo será estudiado en el libro tercero, específicamente el Código Civil y en su curso de Derecho Civil 2. Llegamos entonces al libro cuarto del Código Civil. Cuarto del Código Civil. ¿En qué artículo inicia el libro cuarto del Código Civil? 1124, así es. ¿Y cómo se llama el libro cuarto? Del registro de la propiedad. El registro de la propiedad. El registro de la propiedad. Así se denomina su libro cuarto del Código Civil, del registro de la propiedad. Comprende del artículo 1124, vayan viendo ahí y vayan subrayando el nombre de cada uno de los libros, ¿ya? Y es a partir del artículo 1124 al artículo 1250. Vamos entonces, seguimos avanzando. Al artículo 1250. ¿Ya? Y luego aparece entonces el libro quinto. ¿Ya están en su libro quinto? Sí, licenciada. ¿Cómo se llama ese libro quinto? Del derecho de obligaciones. Muy bien, del derecho de obligaciones y su primera parte se llama de las obligaciones en general. El libro quinto tiene la característica que se divide en dos partes. La primera parte se llama del derecho de obligaciones y la segunda parte de los contratos en particular. La primera parte del libro quinto abarca desde el artículo 1251, la primera parte del artículo 1251 al 1673. A ver, ¿quién me quiere leer el artículo 1673? Prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título. Prescribe en un año contado desde el día en que el daño se causó o en el que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Ok. Y luego empezamos la segunda parte, específicamente con los contratos en particular. Iniciamos en el artículo 1674 y ¿dónde finalizamos?
2177. ¿En cuál? 2177. Ok, 2177. Encontramos ahí a todos los contratos que pueden celebrar las personas y vean, quiero que lleguen al artículo 2177. Busquémoslo, por favor. Y cuando lleguemos ahí vamos a ver varias cosas. ¿Quién quiere leer el artículo 2177? Dime, Ruth. Sí, licenciada, 2177. En cuanto al modo de procesar en los compromisos y proceder. En cuanto al modo de proceder, o dice procesar su código. Proceder, licenciada. Bueno, ok. Proceder a los compromisos y a la extensión y efectos de estos se estará a lo que determina el Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Vean ahí arriba del 2177, pues está el 2176, pero todos esos artículos pertenecen al título 21. ¿Ya se ubicaron? Título 21 del compromiso. Y está derogado a partir del artículo 2170 a 2176, porque todo eso se encuentra regulado en la ley de arbitraje. Y solo están vigentes de esos artículos el 2172, 2173 y 2174, ¿verdad? ¿Lo tienen así? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Tener su código actualizado, ¿no? Por eso les voy diciendo. Ok, entonces vamos viendo, ya con la manipulación del código se van dando cuenta que la estructura del código pues es en 5 libros, básicamente, ¿verdad? Vimos el libro primero que se denomina de las personas y de la familia, el libro segundo que se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, el libro tercero que trata la sucesión, se denomina de la sucesión hereditaria, el libro cuarto que es del registro de la propiedad y el libro quinto que lo dividimos en 2 partes. La primera parte que se refiere al derecho de obligaciones en general y la segunda que se refiere a los contratos en particular. Ahora, ¿qué vamos a estudiar entonces en Civil 1? Pues todo el libro primero. Ahí tienen ustedes su guía conceptual número 5 y como ya sabemos dónde está el libro primero, empezamos ahí con su primer artículo. Es un artículo que ustedes ya conocen precisamente porque trata el tema de la personalidad, un tema que ya vieron en Introducción al Derecho 2, la personalidad. Aquí pues vamos a ver que según su guía número 5 y según su código, ¿verdad? Pues el libro primero del Código Civil, que se denomina de las personas y de la familia, tiene un título primero de las personas y un título segundo propiamente de la familia. ¿Qué vamos a ver en el título primero? Pues de las personas individuales, de las personas jurídicas, el domicilio y la ausencia. Y vean todo lo que vamos a estudiar en el título segundo del Código Civil, todos los temas relacionados con la familia. El matrimonio, los impedimentos para contraer el matrimonio, la celebración del mismo, los deberes y derechos que nacen del matrimonio, el régimen económico, la nulidad del matrimonio, la separación, el divorcio, la unión de hecho, el parentesco, paternidad y filiación matrimonial, extramatrimonial, civil y adoptiva. El tema de la adopción se rige por su ley específica, que es la ley de adopciones, ya no se encuentra regulado en el Código Civil. Tenemos la patria potestad, los alimentos entre parientes, la tutela, la inhabilidad y excusas para la tutela, el patrimonio familiar. El registro civil tampoco se encuentra regulado ya en el Código Civil. Tiene su ley específica, que es la ley del Registro Nacional de las Personas. Ahí está regulado todo el tema de las inscripciones y todos los actos que se relacionan al estado civil de las personas, ¿verdad?
Y también hay una ley específica que se refiere a los entes jurídicos como son las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones, también con su ley específica. Bueno, con esto pues hemos visto ya que el Código Civil es extenso, ¿verdad? Que tenemos que poner mucha atención, que tenemos que leer muchísimo, cada uno de los temas se encuentra ahí regulado y que el Código Civil lo vamos a estudiar en 4 derechos civiles. En esta oportunidad que estamos iniciando con el curso de Derecho Civil 1, pues solo vamos a estudiar el libro primero del Código Civil. Ay, Jesús, también me asustó. Tengo 10 nada más en efectivo. Como tu papá está viendo el video, yo no tengo. Shailene, tu micrófono. Yo creo que lo apago. Permítanme saber aquí. Bueno, entonces repito, vamos a ir desarrollando cada uno de los temas en el transcurso del semestre, ¿verdad? Y especialmente los temas relacionados con las personas, los atributos de la persona individual y el tema del derecho de familia que lo encontramos regulado en nuestro Código Civil. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Con mucho gusto. Yo aquí voy a ir dando la palabra. Lo importante es, miren, en primer lugar, que ubiquen los libros en su Código Civil. En segundo lugar, que tengan el tema general que regula cada uno de los libros, ¿verdad? Ustedes, como ya vimos cómo se integra el Código Civil, pues cuando hablen de una sucesión hereditaria no lo van a ir a buscar al libro primero. Cada libro tiene su campo de estudio específico y por ende su regulación legal, ¿verdad? Sus normas jurídicas. ¿Alguna pregunta, compañeros? 164. Dime, Gerardo. Sí, licenciada, yo tengo una duda con respecto a lo que viene siendo el último libro, el quinto libro de obligaciones. No, el derecho de obligaciones, perdón. Sí. Del derecho de obligaciones. Sí, sí. Ahí termina en el título 11, título 11avo del compromiso, ¿verdad? Con el artículo 2177. Vamos a ver, ajá. ¿Y cuál es tu pregunta? De que después de ese dice que hay un título final transitorios. Transitorios, no sé de ese cuál pertenece, porque yo lo veo en el mismo índice parte de la segunda parte del libro quinto. No sé de qué trata el título final, que aquí dice transitorios, del artículo 2178. Ah, sí, es que dice, por eso yo se lo dije, no pusiste atención desde el principio. En el título final encontramos, y me fui hasta el final precisamente porque sabía de esta explicación. En el título final encontramos el artículo 2178 que regula la vigencia de este código, ¿verdad? En el 2179 indican las leyes que fueron derogadas al entrar en vigencia este código de 1963. Y por eso son, en el 2180 también nos indica en cuanto al tema de las normas jurídicas que estaban reguladas en el otro código. Y tienen 2 artículos transitorios, dicen. ¿Por qué? Vea el artículo 124, por favor, Gerardo. Sí, sí, tiene razón, aquí está. Lo leo, ¿verdad? Léelo para que sepamos por qué se llama transitorio. A ver. Transitorio. Decreto ley número 218, mientras se promulga la nueva ley de aguas de dominio público, quedan en vigor los capítulos 2, 3, 4 y 5 del título 2 y 3 del título 4 del Código Civil, Derecho Legislativo
1932. Ajá, porque se está refiriendo a las instituciones que estaban reguladas en el anterior código, ¿verdad? Y mientras se promulgan las otras leyes, pues por eso se llaman transitorios, te deja ahí regulado qué va a suceder, por ejemplo, en este caso, mientras se promulga la ley de qué estamos diciendo, de la ley de aguas. Y luego hay otro transitorio ahí también para los créditos bancarios y entonces finaliza, pero llega hasta el 2182 artículos transitorios. Transitorios de toda la ley, ¿verdad? De toda la ley, no del código, del libro quinto específico, no, de toda la ley, o sea, de todo el Código Civil que está entrando en vigencia. Si regresamos a esa época, está entrando en vigencia este código porque están derogando el otro, ¿verdad? Por eso regula estas dos cuestiones en forma transitoria. Si nos retrotraemos al momento en que se está promulgando y está entrando en vigencia la ley. ¿Alguna otra persona? ¿No? Compañeros, ¿están ahí? Estoy No, licenciada. Ok, eso Todo claro de mi parte, licenciada. Claro, licenciada, muchas gracias. Bueno, eso es lo que le estoy preguntando. Parece uno tonto aquí hablando con la computadora. Y ustedes ni siquiera se toman la molestia de responder. Pasen feliz tarde, nos vemos el día martes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde.